y otras cosas. En esta noche yo quiero invitarte a que abras tu Biblia en Marcos capítulo 9. Y mientras abrís ahí en Marcos capítulo 9, te quiero decir que hoy vamos a hablar de las cosas que no podemos. Así se titula el mensaje en esta noche. Vamos a hablar de aquellas cosas que no podemos. Dice así Marcos capítulo 9 a partir del verso 14. Te voy a pedir que puedas seguir con el relato, va a aparecer también en la pantalla. Y escuchá, dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas eran los líderes religiosos, y disputaban con ellos, con los discípulos. Había una disputa. Y enseguida toda la gente viéndoles se asombró y corriendo a él a saludarles, les preguntó, ¿qué disputan entre ellos? Y respondió uno de la multitud y dijo, Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, lo posee, lo toma, le sacuda y le echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le eche fuera y no pudieron. 19, respondió Jesús y le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los tengo que soportar? Traigan al muchacho. Verso 20. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho y cayó en tierra y se revolcaba. Y echando espumarajos, Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, todo es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio la multitud que se agolpaba, respondió el espíritu inmundo, reprendió, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando, sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó, se levantó. Y cuando entró él en su casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Repito, cuando él entró a su casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él le dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Hasta acá nomás, vamos a ver esta historia. El Señor Jesucristo llega, ve una situación que él no podía entender. Los discípulos, por un lado, estaban discutiendo con los líderes religiosos. La gente estaba mirando lo que pasaba. El Señor pregunta y de la multitud sale uno. Era el padre de un muchacho endemoniado. Un espíritu mudo y sordo se poseía sobre él y no le daba paz, lo perturbaba. Y este hombre le dije, Señor, he ido por muchos lugares y creo que acá también me equivoqué porque lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron. El muchacho estaba atormentado, oprimido, siente que no puede más, necesita ayuda y los que están al lado de él o no tienen las herramientas o no las saben usar para poder ayudarlos. De modo que se ve perturbado, siente que solo no puede. Y el padre busca por todos lados una solución para el hijo, pero no la encuentra en ningún lado. Y el Señor le dice, no te equivocaste. No es que fuiste al lugar incorrecto. Sin embargo, por la impericia y por la imposibilidad de los discípulos, no pudieron brindar una solución. Pero fue al lugar correcto. Mira, si vos tenés una carga que no podés sobrellevar, que no sabés, viniste al lugar correcto, que es a la persona de Cristo. No a la iglesia, ni al pastor, no es el lugar correcto la persona que te trajo, sino la única persona que puede dar salvación,
traer libertad y paz a tu vida, que es Jesucristo. Es el único. El padre estaba desesperado y ahí, en esa situación, la ilusión que se había creado, esa expectativa, bueno, escuché que los discípulos han echado fuera demonios, llevo a mi hijo. Se cayó por el piso y eso, que era un marco de ilusión, se torna por la impericia de los discípulos en un clima de decepción, desánimo, disputas, confusión y dudas. Pero el Señor hace la obra porque es importante. Cuando no podemos, el Señor hace lo que nosotros no podemos. Y el Señor trae salvación, hizo lo imposible. Es necesario que vos y yo podamos creer, son algunas de las enseñanzas. Él le dijo al Padre, si crees, todo es posible. ¿Sabes por qué? Porque hay asuntos que tienen su origen, su tratamiento y su solución en un plano, en una esfera que no es terrenal, es espiritual, no lo puedes ver. Pero hay lucha, hay opresión, hay batallas que no son de este mundo. Es el enemigo que te quiere perturbar, que te quiere dañar. Y la solución es una solución espiritual. Pero ¿sabes qué? En esta noche yo me quiero focalizar en esa frase que dijo el papá y que los propios discípulos dijeron. Cuando el Señor pregunta qué es lo que pasa, el papá dice, Señor, tus discípulos no pudieron con esto. De modo que cuando el Señor lo libera y se fueron ellos por un lado, la multitud por su lado, los escribas por un lado, llegan a la casa y ahí, a solas, en privado, cierran la puerta y la gran pregunta. Los discípulos le dijeron, Señor, ¿por qué motivo no pudimos esta vez? Para que sepamos, los discípulos ya habían echado demonios en otras ocasiones. El Señor les dio poder y autoridad para que en el nombre de Jesús ellos pudieran hacer esta obra. Pero acá no han podido. Y empezaron a hacerse preguntas, Señor, ¿nos equivocamos en que estaban los líderes religiosos y teníamos que haber esperado que se vayan? ¿Será que nos pusimos a discutir, Señor, y por eso no pudimos? Señor, ¿será que estaba el papá y no convenía? Lo teníamos que haber llevado a un lugar aparte. Y el Señor les va a decir, no es por nada de eso. Son otras las razones. Ahora, yo quiero fijar la atención en las cosas que nosotros no podemos. Porque si los discípulos, que eran los que estaban cerca del Señor, los que recibieron de Él mismo poder y autoridad para hacerlo en su nombre, aquellos que escuchaban las enseñanzas de Jesús, que servían a Dios, ellos no eran religiosos, no eran parte de la multitud, sin embargo no pudieron. Muchas veces somos nosotros los que no podemos. Amigos y hermanos, miren, podemos muchas cosas y otras no podemos. Nos damos cuenta que podemos asistir a la iglesia, podemos servir al Señor, podemos aprender, podemos tener comunión, podemos orar, podemos leer la Biblia. Sin embargo, a veces nos damos cuenta que no podemos con nuestro matrimonio. Nos damos cuenta que no podemos con la ansiedad. Es algo que no puedo dominar, que no puedo manejar y ahí no puedo. Nos damos cuenta que podemos con un montón de cosas, pero no puedo con mi carácter, porque yo soy así. Podemos cantar, alabar al Señor, participar de las ofrendas, pero no puedo controlar mi sentimiento. Hay algo que me traba, que me perturba. Puedo con un montón de cosas, pero no me puedo comprometer con el Señor. Hay un impedimento. Siento que puedo muchas cosas, pero con esto siento que no puedo. Y es importante poder verbalizarlo. Hablar conmigo mismo y poder decirme a mí mismo qué es aquello que no puedo. Ponerle nombre a lo que te traba, a lo que te impide ser libre, venir a Cristo. Y en el nombre de Jesús tener victoria sobre eso que no podés. ¿Sabés que es importante saber qué es lo que no podemos? Y ponerle nombre a lo que no podés. Mirá, si sentís que no podés con tu matrimonio, tenés que ponerle nombre. ¿Qué es lo que no podés con tu matrimonio? Quizás no podés lograr una buena comunicación. O quizás no podés perdonar.
O tal vez no podés con la violencia, nadie sabe, pero en tu casa vivís violencia. Y tenés que ponerle nombre y apellido. Quizás sentís que no podés con las emociones, no las podés controlar. Bueno, ¿cuáles son esas emociones? Ponele nombre. ¿Qué es lo que no dominás? ¿Son los celos? Se llama envidia, se llama rencor. ¿Qué es lo que no podés dominar? Tal vez lo que no podés dominar es lo que sentís por una persona. Bueno, ¿cómo se llama esta persona? ¿Qué te hizo? Visualizalo, ponele nombre y empezá a tratarlo. Tal vez es un hábito. Es el hábito de mentir o el hábito de murmurar. Mirá, yo tengo que confesarte que por muchos años serví al Señor, pero nunca pude dominar la ansiedad. Siempre el futuro me resultaba una amenaza. Hasta que un día escuché que la ansiedad era pecado y dije, ¿pero cómo? No es una debilidad. No. Escuchá, una vez escuchando un mensaje, el predicador dijo, la ansiedad es pecado porque el miedo del futuro no tiene que gobernar tu corazón. Y yo me sentí identificado y me tuve que quebrar y empezar a luchar con algo que yo no podía. Serví al Señor con adolescentes por muchos años. Podía compartir el Evangelio con muchas personas. Pero cuando se trataba del futuro era todo negro, toda una amenaza. Siempre me imaginaba el peor escenario y eso traía perturbación a mi alma. Hasta que pude comprender una verdad. No me toca a mí ocuparme del futuro, sino es un asunto de Dios. Y hay una verdad que descubrí en la Biblia que me hizo mucho bien a mí. Y pude empezar a tratar esto que antes no podía y que ahora estoy tratando, que es la ansiedad. Aprendí que no sé lo que va a pasar mañana, pero pase lo que pase, el Señor va a estar conmigo. Y eso fue medicina para mi alma y puede ser para la tuya. Porque escúchame, donde no llega el terapeuta y donde la medicación no hace efecto, llega la palabra de Dios para traer paz ahí a tu alma. Mirá, la medicación genera un efecto químico en tu cuerpo, pero la palabra de Dios genera un efecto espiritual en tu alma y en la mía. ¿Sabés que mientras estudiaba este asunto me preguntaba, Señor, ¿qué es lo que yo hoy no puedo? Y yo descubrí que hoy no puedo también luchar con mis pensamientos. Estuve en el campamento de los jóvenes, Gustavo hizo una dinámica, dijeron todos los jóvenes cuál era el gran problema, sin embargo yo no me di cuenta que era el mismo problema que ellos, que los chicos. Yo no puedo con mis pensamientos, porque lucho con ellos, porque a veces lucho con mis pensamientos que se oponen a lo que Dios piensa, entonces hay una guerra espiritual y hay un montón de cosas que tienen que ver con este plano. A veces no sentimos resistencia ni oposición para asistir a la iglesia, para orar, visitar a un hermano, pero sí tenemos tremenda oposición si se trata de perdonar a alguien o de soltar una atadura o terminar con un complejo. Por eso es importante, insisto, en que hay que ponerle nombre. ¿Crees que hay algo que te ata? Ponele nombre a lo que crees que te ata. Tiene que ver con una sustancia. ¿Cómo se llama? Marihuana, alcohol, cocaína, ponele nombre. Tiene que ver con una relación. ¿Qué es esa relación? Tenés que sanar. Tiene que ver con la esfera de los pecados sexuales. Tenés que tratarlo y tenés que tratar de luchar con esas tentaciones. No tenemos problema en tener comunión, ni servir, ni cantar, pero no podemos con la apatía, la pereza, la falta de interés por las cosas del Señor. Por eso es importante en esta noche no negar lo que te pasa, poder distinguirlo, visualizarlo, llamarlo por su nombre. Segundo, tenés que llevarlo al Señor. Y tercero, vas a ver que tenés que confiar en Él. Mírame, podemos vivir años sirviendo al Señor, participando de sus asuntos y con grandes problemas en casa. Y el Señor no quiere eso. Miren, el Señor no quiere la separación, el divorcio, no es la voluntad de Dios. Porque el Señor lo que unió no lo puede separar el hombre, pero a veces tampoco el Señor quiere que vivamos como vivimos, peleando, discutiendo, resolviendo así los problemas. Y ahora vamos a ver
algunas razones por las cuales no podemos estas cosas. Pensamos en un mundo de un montón de cosas, cada uno puede decir una distinta. Y vamos a pensar que todas tienen algunas cosas en común por las cuales no podemos. Vamos a ver la primera. Miren, no podemos con algunas cosas, ¿saben por qué? Porque el enemigo toma el control de la situación. Como vimos en la historia bíblica, un muchacho que desde hacía mucho tiempo era controlado, gobernado y maniatado por un espíritu sordomudo. Es el enemigo operando en tu vida. De la misma manera te quiero decir que cuando el Señor no domina el matrimonio, no domina la familia, no domina las relaciones, queda en el dominio del enemigo. Y ahí empiezan a reinar los conflictos, las diferencias, la falta de perdón, los celos, las contiendas, y cada vez parece peor. Buscamos soluciones que son soluciones del enemigo y no tienen nada que ver con las soluciones de Dios. A veces pretendemos solucionar a través de la ignorancia y de castigo no voy a hablarle a mi pareja. Y de esa manera yo le voy a demostrar que estoy ofendido, ofendida con él. A veces existen entre las parejas lo que se denomina un divorcio emocional. El corazón está lejos de mi pareja, de la persona que... Puedo estar al lado, pero el corazón puede estar a kilómetros de distancias. A veces son pocas las cosas que nos unen. Tal vez los hijos, los bienes, las deudas. La voluntad de Dios no es esto. Miren, a veces le damos al enemigo el control de nuestro carácter y no queremos cambiar y no queremos ni hablar con los demás ni con el Señor del tema. Y el enemigo tiene el dominio y el control de cómo soy yo y hace que mi orgullo sea cada vez más grande, mi indiferencia, mi apatía sea cada vez más grande, las cosas del Señor me interesan cada vez menos, me convierto en una persona más insensible. A veces son hábitos que dominan, porque el enemigo que tiene el control encontró en tu corazón y en el mío lo que denominamos concupiscencia. Son fuertes pasiones por cosas que ofenden al Señor. Y ahí estamos atados de pie y mano por un hábito que tenemos que ponerle un nombre. El hábito de murmurar o el hábito de mentir, el que sea. A veces tiene que ver con la esfera de lo que siento. Deposito mis frustraciones en personas, en mis padres, o en el líder, o en el pastor de la iglesia, y no asumo que soy responsable de mi vida espiritual delante de Dios. Hermanos y amigos, cuando estemos en el cielo, no vamos a poder decirle al Señor, mirá Señor, no te seguí como vos querías porque el pastor no me visitó, porque el líder no me llamó o porque mi hermano me ofendió. Por eso es importante que tus sentimientos puedan ser tratados. Y en esta noche tenés que venir al Señor también por eso. Lo importante es que cuando el Señor entró en escena, Él tomó autoridad. Y en su nombre este espíritu inmundo salió de Él. Y nunca más volvió a entrar. Yo creo que en esta noche tenemos que ponerle nombre. Y tenemos que darle autoridad al Señor en esta noche. De eso que te pasa. De eso que no podés. ¿Sentís que podés hacer una escenografía maravillosa así? ¿O podemos venir y abrirle a los chicos, darle de comer, como anoche estuvimos con los jóvenes? Puedo predicar, pero tal vez solamente yo sé aquellas cosas con las que no puedo. Y tengo que entender que esas cosas deben ser quitadas del enemigo y darle autoridad al Señor. Él merece que mi familia esté bajo su autoridad y su control. ¿Sabes? Pregunta, ¿cómo se llama lo que no podés? Segundo, ¿sos capaz en esta noche de darle al Señor la autoridad de lo que te pasa? Mira, Jesús dijo, toda autoridad tengo en el cielo y en la tierra. Él tiene dominios, Él tiene poder, Él tiene control. Él hizo visible el poder en que este espíritu le obedeció y salió. Pero a veces no podemos porque no somos capaces de darle al Señor la autoridad de aquello que yo no puedo. Segundo, a veces no podemos porque Él no tiene la autoridad sobre lo que me pasa, no se la quiero dar. Segundo,
porque me falta confianza. Fíjate que el Señor, cuando se entera lo que pasaba, primero va a ser un reproche para la generación. Generación incrédula, ¿hasta cuándo de estar acá? Pero después está cara a cara con el papá. El papá estaba afligido, pero el Señor le dice, si vos sos capaz de creer, escúchame, al que cree, todo le es posible. ¿Sabés que decenas de niños pasaron por acá? Acá hay un cofre, el cofre del tesoro. Ellos aprendieron que el Señor tiene un tesoro, es el tesoro de la salvación. Sabés que cuando finalicemos te voy a invitar, si querés, recibir a Jesús en el corazón si nunca lo hiciste. Es la salvación solamente lo que Jesús puede hacer, lo que nadie puede hacer. Ni religiones, ni personas. Solamente Cristo te puede dar lo que nadie te da, salvación. Pero los niños aprendieron que hay un tesoro, que es el tesoro de la familia. Y sabes que muchos de ellos tienen familias muy duras, donde hay violencia permanente, donde hay papás alcohólicos o adictos, donde hay abusos infantiles. Y muchos niños preguntan, mi familia no es ningún tesoro, pero en Cristo podemos descubrir otra familia. Y te quiero decir a vos que formaste la tuya, que sos responsable de la familia que te tocó, que sos adulto, que vos podés provocar una transformación en tu familia. Si sos capaz de creer, hay cuestiones que son espirituales, que no son terrenales. ¿Sabés qué hicieron los discípulos? Se apoyaron, confiaron en sus experiencias anteriores porque ya habían liberado otros demonios. Confiaron en los conocimientos, a mí me enseñó el Señor, yo conozco de esto. Confiaron en los recursos, en sus influencias. Nosotros somos los discípulos de Cristo. Confiaron en sus habilidades, pero ¿sabés qué es hacer todo esto? Es limitar a Dios hasta donde vos podés llegar. Sentir que cuando se te terminó la capacidad, se terminó la habilidad, se terminó tu poder o tus posibilidades, hasta ahí llegó el Señor. Y es al revés. Tiene que ver con las cosas que no podemos, porque ahí se hace fuerte el Señor. ¿Sabés que no podemos humanizar al Señor? Los discípulos entendieron una gran verdad. No es por tus experiencias, por tus capacidades, es por el poder del Señor. ¿Sabés qué dice Zacarías capítulo 4, verso 6? Zacarías era un profeta que iba a llevar el mensaje, la palabra de Dios. El profeta es el que habla en el nombre del Señor al pueblo. Y Zacarías va a ser enseñado. Escuchá lo que él tuvo que aprender. Dice, escuchá, decile esto al profeta. Y Zacarías aprendió, no es con ejército, no es con fuerzas, sino con mi espíritu. ¿Sabés que el profeta en su mente, como muchos de nosotros, creía que la obra se podía hacer si tenía un gran ejército, podía pelear y podía tener victoria? Ese ejército necesitaba recursos, hombres que aporten armas para la guerra. Y el Señor le dice, no es con plata, no es con armamentos, esto es con mi espíritu. Y es cuestión del espíritu. Mirá, las soluciones espirituales son en el ámbito espiritual y se solucionan con cuestiones de fe, creyendo. Ahí luchamos con la ansiedad o con los pensamientos, como dijimos recién, o con un montón de cuestiones, y la única manera de tener victoria es yendo al Señor por fe. Es una lucha entre lo que creo y lo que veo. Eso es. Es una lucha de fe. Conozco un amigo que creció en un hogar con muchos conflictos, con mucha violencia. El papá le pegaba a la mamá y la mamá también le pegaba al papá. Había violencia cruzada. Muchas veces terminaron en la comisaría y sus hermanos le decían que él iba a ser un fracasado como su papá, que la vida de él llevaba el mismo camino que el de su padre, y por muchos años de la adolescencia él luchaba con ese pensamiento, porque él creía lo que le habían dicho, hasta que una vez tuvo que tomar una decisión, enfrentó lo que le habían dicho, lo que él pensaba, con lo que Dios decía.
y pudo entender que Dios tenía otros planes. Y hoy formó una hermosa familia y sirve al Señor porque fue capaz de llevar ese problema a un plano espiritual y fue capaz de creer. ¿Qué cosas te dan miedo? Los problemas económicos, la salud. ¿Cuáles aquellas cosas que te quitan el sueño o que te preocupan? Sabés que esto es una guerra entre la fe y la falta de fe. Por eso David dice, el día que yo temo, en ti confío. Y sabés que el temor echa fuera la fe y la fe echa fuera el temor. Por eso Pablo lo va a relatar diciendo que nosotros, que tenemos que armarnos con las almas que son espirituales, tenemos que levantar el escudo de la fe para poder soportar los dardos de fuego del maligno. Y sabes que el maligno te tira con dardos de fuego, a veces son personas, que cuando pensás en ellas es como un dardo de fuego que viene y te quita la paz. A veces ese dardo de fuego son los problemas económicos, pensás en la tarjeta, en los vencimientos, en las cuentas, y te quita la paz. A veces son los problemas que hay en tu casa que no podés, que crees que te superan, son como un dardo de fuego. A veces lo que pensás, no voy a poder con esto, pero ahí viene el escudo, lo levantás en el Señor y no te puede hacer nada. ¿Sabés que es un asunto espiritual? Mira, primero, no tenés que darle el dominio al enemigo, sino al Señor. Segundo, tenés que confiar en el Señor. Tercero, tenés que orar. Ahí el Señor dice claramente, esto que les pasó, no pueden solucionarlo si no es con oración y ayuno. ¿Sabés que la oración es hablar con Dios de lo que no podés? Escúchame, vas a definir ahora qué es lo que no podés. ¿Cómo se llama? ¿Se llama emoción? ¿Adicción? ¿Cómo se llama? Bueno, tenés que hablar con Dios de eso, porque de eso se trata la confesión. Confesar es decirle a Dios, Señor, con esto no puedo. No puedo dominar mi matrimonio, no puedo con mi familia. Siento que puedo y me siento capaz de un montón de cosas, pero no puedo con esto. Bueno, acá tenés la solución. Tenés que orar. Y el Espíritu Santo va a hacer una obra maravillosa. Él te va a indicar. Mirá, la semana pasada nos hablaba David acerca de alguien que vio mucha injusticia y había un montón de cosas que no comprendía hasta que entró en la presencia de Dios y ahí entendió todo. Y ahí se fue consolado. Gustavo hace 2 domingos nos hablaba de un arco iris, que nosotros desde este lugar, desde la tierra, podemos ver la mitad. Pero si estamos en el espacio, hay un lugar donde podemos ver el círculo del arco iris completo, con los colores. ¿Te acordás? Bueno, de eso se trata la oración. Yo veo una parte, lo que no puedo, pero llego a la presencia de Dios y se abren los ojos espirituales y el Señor me empieza a mostrar y trae versículos, palabra a tu mente y a tu corazón que van a hablar y ahí vas a recibir el consejo y saber la dirección. ¿Sabes? Te quiero decir algo, tu cuerpo y el mío, tu mente y la mía, tu corazón y la mía son hábiles para escaparse, son hábiles para protegerse, para poner excusa, para resistir y para no orar. Pero es necesario que vos puedas hablar con el Señor de aquello que te pasa. ¿Sabés que hace algunos años atrás una chica se acercó a Vero a contarle que tenía problema en su corazón y lo que no podía tenía nombre y apellido y se llamaba rencor y el rencor era con su mamá porque su hermanita que era menor, era una niña, ni siquiera adolescente, llegó a la computadora de su mamá que era líder en la iglesia y pudo ver un montón de videos pornográficos que su mamá había bajado. Y era su hermanita, había crecido y se había convertido en una niña adicta a la pornografía. Y ella tenía claro cuál era su problema. Su problema es el rencor hacia la mamá. La pregunta es, ¿qué es lo que vos batallás en el espíritu? Porque son batallas que se ganan o se pierden en oración. ¿Sabés que hace tiempo atrás, años atrás, trabajábamos con un matrimonio
que tenían problemas de convivencia, que tenían chicos, los chicos sufrían lo que pasaba en la casa. Luego empezamos, la situación nos superó, una psicóloga amiga trabajó con ellos, les dio un diagnóstico, siguieron. Con el tiempo los volví a ver y me gocé porque los vi mucho mejor. Ahora estaban involucrados, sirviendo al Señor en una obra. Compartimos tiempo juntos y tristemente hace poco tiempo atrás él me contó que se fue de la casa. La situación ya no se aguantaba más. Y le pregunté, pero si yo te vi bárbaro. Y él me confesó y me dijo, ese momento que compartimos juntos era cuando peor estábamos. Y por no llevar a tiempo las cosas que no podían al Señor, terminaron de una manera muy triste. Hoy los niños sufriendo la separación de los papás. No tenemos que llegar hasta acá por no querer contar, por no verbalizar. Hay personas que son capaces de bendecirte, que podés confiar en ellos. Sabes, estamos terminando. Hay una cuarta herramienta que es el ayuno. Dice el Señor, esto que pasa, si no es con mucho ayuno y oración, no se pueden. ¿Sabes qué es el ayuno? Mirá, relacionamos directamente ayuno con no comer. Y algo con eso tiene que ver. Pero no es necesariamente dejar de comer. El ayuno a veces es dejar otras cosas que me ocupan el tiempo. Puede ser la comida, pueden ser las redes sociales o cualquier cosa. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas que no las atendemos. ¿Por qué motivo? Porque no tenemos tiempo. Y de eso se trata el ayuno. Separar un momento, puede ser el del almuerzo, el de la cena, el que sea, y decir esto que no hago, pero que tengo que hacer, lo voy a anotar y lo voy a hacer porque para mí es importante. Escuchá, el ayuno es intencional, es para tratar asuntos específicos, son esos asuntos que no podemos. No puedo con el temor, me invade el miedo, la angustia. Bueno, me tomo un tiempo porque esto merece una atención especial y un tiempo especial. No puedo con mi hijo que está apartado. Bueno, si no podés, vas a mostrar que te interesa, que te importa, que le vas a dar tiempo y que vas a atender ese problema dándole un trato especial. Vas a dejar algo para cambiarlo por la oración. Y no es que el Señor va a premiar que no comiste o que no estuviste con la red social. No, es algo que a vos te hace bien. Porque cuando estás ahí a solas con el Señor, pero no de una manera muy superficial, sino que te elevás. Y son experiencias personales que no te la podemos contar. La tenés que vivir vos. Vas a ver cómo el Señor es capaz de traer paz en medio de la tormenta, calma, y poder darte lo que nadie te puede dar y poder hacer lo que vos no podés hacer. Sabés que estamos terminando en esta noche. Hay algunas cosas que te quiero decir. Primero, no te desanimes si hay algo con lo que no podés, porque es propio de todos. Nos pasa a todos. Los discípulos, que eran hombres llenos del Señor, que compartían con el Maestro, en un momento sintieron que no pudieron. Por eso no importa si sentís que no podés perdonar, que no podés desatarte de lo que te está ahí sometiéndote, que no podés con algo, es natural, tenés que entregarlo al Señor. Segundo, escúchame, no te desanimes, pero es importante que pongas nombre. ¿Cómo se llama? Y una vez que le pones nombre, la pregunta es, ¿qué vas a hacer? La pregunta, para terminar, es, Señor, ¿por qué no pude? Yo me lo pregunto, Señor, ¿por qué no pude? Y yo quiero invitarte a que vos te preguntes lo mismo, Señor, ¿por qué no puedo? ¿Será que el enemigo tiene el dominio? ¿Será que nunca te lo dije, Señor? ¿No he tenido el coraje para decirte qué es lo que ocupa tu lugar? ¿Qué es aquello que no puedo? ¿Será que me falta confianza? Creo que el Señor me puede salvar, me puede perdonar, pero no puedo con esto.
Deja que el Señor tome autoridad. Él es capaz de restaurar tu familia, tus relaciones rotas. Él te puede librar y Él te puede dar lo que nadie puede darte. Y Él puede hacer lo que vos y yo no podemos hacer. Pero quiero finalizar dirigiéndome a los que hace mucho que no vienen o a los que vienen por primera vez y decirte que el Señor es capaz de hacer lo que vos y yo no podemos hacer. Es quitar los pecados del corazón que todos tenemos. ¿Sabés que somos todos así? Somos todos pecadores, todos ofendimos a Dios de alguna manera, con lo que pensamos, con lo que hicimos, con lo que dijimos. No hay justo ninguno entre nosotros, no hay uno que busque a Dios, no hay uno que haga lo bueno. Todos nos desamparamos, todos nos apartamos, pero Jesús cargó en Él tus errores, tus pecados, tus culpas y las mías. Él las tomó. Y dijo, yo voy a pagar por tus pecados, para que vos, si crees en mí, tengas la oportunidad de tener la salvación que solamente Él te puede dar. Y si nunca se lo pediste antes, te quiero contar que ese es el tesoro de la salvación. Mirá, si los niños son capaces de entender esta verdad maravillosa, que no pueden llegar al cielo, no se pueden salvar, no pueden con los pecados propios. No hay iglesia que le pueda quitar los pecados del corazón. No hay un pastor que pueda hacer esa tarea. No hay religión que lo pueda hacer. Es una persona. Es la persona de Jesús. Si en esta noche lo invitas a que viva en tu corazón y que te limpie de todos tus pecados, yo te voy a ayudar. Cerrá tus ojos en el lugar donde estás. Yo te quiero invitar que inclines tu cabeza y que puedas hablarle a Jesús, que está en este lugar. Ese es el que murió, el que resucitó, es el que vive y porque Él vive es capaz de darte vida eterna. Lo que no podemos, si vos creés, Él lo hace posible. Y Él puede hacer posible en esta noche el perdón de tus pecados. Se lo tenés que pedir. Él te ama, te conoce, Él te escucha, sabe quién sos. ¿Sabe qué hiciste que le ofendió? Está dispuesto en esta noche a perdonarte porque te ama. Y ahí, en el silencio del corazón, vos podés arreglar las cuentas y hablar con Él. Decirle así. Si nunca lo hiciste antes, orá junto conmigo. Decirle, Señor, en esta noche yo te pido que entres en mi corazón y me limpies de todos mis pecados. Ahora sí. Repetí conmigo, Señor, en esta noche yo quiero que entres en mi corazón y me perdones de todos mis pecados. Te recibo como Salvador. Ahora sí. Quiero saber quién en esta noche ha orado así junto conmigo. Te quiero conocer. Te voy a pedir que levantes y bajes la mano. ¿Hay alguien así? Levanta tu mano, que te quiero conocer. ¿Hay alguien? Que Dios te bendiga. ¿Quién más? ¿Hay alguien más? Te pido que levantes y bajes tu mano. ¿Hay alguien más? Seguimos orando. En esta noche yo quiero que te puedas preguntar, ¿qué es aquello con lo que no has podido? Sentís que podés evangelizar, visitar, servir, pero también te das cuenta que hay otras cosas que sentís que no podés. Yo deseo en el nombre del Señor que hoy sea la noche donde puedas tomar la decisión de darle la autoridad al Señor Jesucristo para que Él intervenga y haga posible aquello que vos no podés. Que puedas verbalizar poniéndole nombre a lo que te pasa y que no podés. Y que puedas orar y que sean conocidas tus peticiones delante de Dios para que su paz gobierne tu corazón. Señor, en esta noche yo te quiero dar gracias porque tú puedes hacer aquellos que no podemos. Yo te quiero pedir por todos los que estamos acá. Señor, cada uno de nosotros
con algo diferente. Tantos jóvenes, tantos adolescentes y tantos niños fueron capaces, Señor, de identificar qué era aquello con lo que no podía. Señor, quebranta nuestro orgullo y llegate al corazón, Señor, para que podamos darle un tratamiento a eso que solo tú puedes hacer. Bendice esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén.